24 tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a 24 tarde, esta edición de día jueves ya 25 de mayo. Hay apenas 12 grados en la capital, pronosticados 14 para esta jornada. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes, las informaciones que han marcado este día. La ocupación, tiene relación con el frío también, la ocupación de las camas pediátricas en la UCI supera el 90%. En este escenario se solicitó desde el Estado la conversión del 20% de las camas del sector privado, lo que sucedió en parte también durante el COVID. En Santiago predomina la influenza, en el sur el virus respiratorio sincicial. Y en información de la economía, diputados de la UDI pedirán citar a la Cámara Baja a los ministros de Energía y Desarrollo Social para explicar el costo que representa para el Estado el programa Gas para Chile. El fisco pagó 117.000 pesos por cada cilindro de gas licuado, de acuerdo a información de la ENAP. Y en Colombia, al menos 3 personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras un atentado terrorista en este país. Aquí comienza 24 tarde. Comenzamos con información policial. Una mujer fue encontrada muerta en su departamento. La Policía de Investigaciones investiga un presunto femicidio en Quinta Normal. Fabián Collao con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Es un horrendo crimen, el cual quedó al descubierto luego de que el victimario, el acusado de este femicidio, que sería lamentablemente el número 15 en lo que va este año, fue a reclamar que se estaba defendiendo y que fue atacado por su pareja. Él se dirigió en horas de la madrugada hasta una comisaría, la subcomisaría Carrascal de Carabineros, donde dijo que había sido herido por parte de su pareja al interior de un departamento que está ubicado en calle Juan de Barros. Por lo mismo, inmediatamente Carabineros comenzó a realizar diligencias y pudo observar que la sangre no era congruente con la lesión que mantenía este sujeto de 23 años. Por lo mismo, lo ligaron a que los acompañara hasta el domicilio en cuestión en la misma comuna, y es ahí cuando al interior se percataron de que la pareja estaba sin vida, había sido apuñalada en múltiples ocasiones, estaba sin signos vitales. Por lo mismo, inmediatamente este sujeto que se había dirigido ante Carabineros de supuesta víctima pasó a victimario, quedó detenido por su responsabilidad en este caso. ¿Cómo habría comenzado todo esto? Ellos habrían mantenido una relación, no tenían hijos en común, pero sí habían sido convivientes. El día 12 de mayo, la víctima de este nuevo caso de femicidio, muy lamentable de todas maneras, había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar. Por lo anterior es que el tribunal había decretado una orden de alejamiento. Pese a ello, según las cámaras de seguridad que se estuvo analizando durante estas últimas horas en este edificio, habrían ingresado juntos hasta el interior del departamento D, que está ubicado ahí en calle Juan de Barros. De hecho, lo que no se sabe hasta el minuto es que si entró obligada o bajo la aprobación de ella, situación que está analizando en este caso la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, los cuales han realizado diversos peritajes con el fin de poder esclarecer todos estos hechos, mientras que el inculpado, quien está acusado de este femicidio, fue identificado como Sebastián Cabrera Soto, de 26 años. No se sabe si es que ella se trató de defender en algún minuto, le trató de quitar el cuchillo o no. Es parte de los análisis investigativos que está desarrollando de todas maneras la Policía de Investigaciones para poder esclarecer estos hechos, y vamos a revisar esas declaraciones. Es terrible saber qué pasa en ese tipo de cosas. Uno no sabe la falta de atención hacia la salud mental, que hace falta. Bueno, aunque aquí no es que estamos acostumbrados, pero ese tipo de cosas suelen suceder. No, está muy mala todo acá, muy malo. Sí, no la administración. No escuchemos nada. No, fome. Bueno, yo casi pasé por lo mismo también, así que... Sí, a ti mismo, no mismo. Sí. Sí, pero él está con previsión del acercamiento. Sí, puedes saber, yo escapé y vine a avisar a la recepción. La subcomisaría Carrascal a denunciar a su pareja porque su pareja le había querido agredir con un cuchillo, ante lo cual él habría arrebatado ese cuchillo para poder defenderse. Personal médico en el lugar se da cuenta que la persona tenía mucha sangre en sus vestimentas, lo que fue muy incongruente a su versión. Y al momento de ingresar al departamento se percata que existía una mujer de alrededor de 33 años aproximadamente, tendía sin signos vitales.
Se establece también que el día 12 de mayo del presente año la víctima había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar. A raíz de esta situación se decreta una medida de protección y por 30 días. Entonces, había una medida de protección, como dice la Policía de Investigaciones. Por lo mismo, es algo que preocupa porque pese a que se habían seguido todos los canales de rigor en el sentido de que ella había denunciado la violencia intrafamiliar, habían estas medidas de alejamiento, no se cumplieron. ¿Por qué razón? Es lo que no se sabe. Si voluntariamente ella dejó que este sujeto ingresara hasta el interior de su departamento o fue obligada, es parte de las indagatorias que están realizando en una comunidad la cual se ha visto fuertemente golpeada. Son muchos los departamentos, hay en calle Juan de Barros, son muchas las torres. En algún minuto se habló que se escucharon gritos de auxilio. La mayoría de los vecinos, claro, no lo sintieron, no escucharon algún tipo de ayuda que estaba siendo solicitada. De todas maneras, estaban derrumbados a raíz de estos hechos y vamos a revisar esas declaraciones. Bueno, posteriormente vamos a revisar esos antecedentes y ahora vamos a revisar otros hechos de la jornada. Nos trasladamos al centro de Santiago. Estamos hablando del casco histórico, donde ahí ustedes pueden ver cómo este grupo de delincuentes estaba realizando violentos turbazos. Ingresaban hasta el interior de estos locales comerciales para poder robar con armas blancas, con diferentes tipos de elementos. ¿Qué era lo que sucedía en este contexto, según lo investigado? Incluso hasta con otros elementos disuasivos como gas pimienta. Estaban intimidando, como ahí queda explícito, las cámaras de seguridad para poder atacar a las personas. Por lo mismo, la investigación Kilómetro Cero se centró en la plaza de armas. En ese sector se juntaban los grupos para poder cometer este tipo de ilícitos que están avaluados en cerca de 7,5 millones de pesos. La sección investigadora policial de la Jefatura de la Zona Metropolitana de Carabineros es quien estuvo investigando y logró desbaratar esta peligrosa banda liderada por La Toretto. Estamos hablando de Isamar Alejandra Martínez Morales, de 26 años. Esta mujer chilena, la cual estaba organizando a estas bandas delictuales para poder cometer ese tipo de ilícitos y que ustedes la ven en pantalla. Vamos a revisar declaraciones. Logramos establecer y situarlos a esta banda criminal en 4 delitos en distintas tiendas comerciales, lo que fue un avalúo total de 7,5 millones de especies sustraídas, las cuales eran reducidas en el comercio informal. Esta banda criminal era liderada por una mujer adulta, quien se encargaba de planificar estos delitos. Los 4 mantienen antecedentes penales relacionados con este mismo tipo de delitos. Ahora. Bueno, y ahora estamos viendo una información confirmada por Carabineros que se entregó el conductor que terminó matando, terminó quitándole la vida a estos 2 delincuentes de 16 y 17 años que perpetraron el violento portonazo en horas de la madrugada del día de ayer. Este sujeto, el cual está identificado como Eduardo Sbrinder Carrión, de 23 años, el cual se dirigía hacia el domicilio de su polola en horas de la madrugada de ayer, cuando fue seguido por un grupo de delincuentes. Se bajaron, estaba en el vehículo de color blanco que ustedes ven en pantalla, y es ahí cuando lo intimidan. ¿Qué es lo que hace él? Saca un arma de fuego y dispara en reiteradas ocasiones en contra de esta banda de antisociales y termina con la vida de 2 delincuentes. De hecho, arrancan del lugar. El resto de la banda que no se vio afectado de estos disparos. Lo que llama la atención es que incluso con fusiles estaban atacando a este conductor, el cual terminó quitándole la vida a uno de los delincuentes. En algún minuto se habló de posible ajuste de cuentas o algo así, pero eso está prácticamente descartado. No habría nexo entre estos 2 adolescentes de 16 y 17 años con el conductor, con Eduardo Sbrinder, de 23 años. Ayer en la mañana, el abogado de él llamó a la Central de Comunicaciones de Carabineros pidiendo garantías para que su representado pudiera entregarse ante una unidad policial del sector. De todas maneras, es así como
este sujeto no se habría entregado durante horas de la jornada de ayer, pero ya está confirmado que está en el OS9 de Carabineros. ¿Cuál es la última información que nosotros hemos recabado, al menos hasta esta hora? Es que se está a la espera de que la Fiscalía determine qué es lo que va a pasar, si va a pasar a control de detención ahora o va a pasar a control de detención ya en horas de la mañana. ¿Qué es lo que va a suceder con su futuro judicial? Porque debido a que el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se encuentra en el departamento S9 de Carabineros, ubicado en la comuna de Ñuñoa, para poder entrevistarse con él, para ver su relato y luego de eso llamar al Tribunal de Garantía respectivo y ver las medidas a seguir, que probablemente terminen en qué situación. Terminan en una formalización de cargos, o porque este sujeto de 23 años, el cual estaba siendo víctima del portonazo, estaba con un arma de fuego. No es ni ex ni funcionario actual de alguna institución uniformada. Estamos hablando de un sujeto de 23 años, el cual tiene diversos antecedentes, incluso ha sido condenado por delitos como receptación, pero ya está en poder de Carabineros. Entonces probablemente quede detenido y sea formalizado durante las próximas horas este sujeto, al cual le quitó la vida entonces a estos dos sujetos delincuentes, los cuales que están siendo velados en la comuna de Ñuñoa, delincuentes de 16 y 17 años, mientras que el protagonista de esta historia, quien le quitó la vida, está siendo puesto a disposición de la justicia. Seguimos conectados, Fabián Collado, para actualizar esta información en desarrollo. Muy buenas tardes. Ahora continuamos con información del momento. Nos trasladamos hasta la región de Valparaíso. A 20 años de cárcel fue sentenciado el denominado abogado del metanol, quien envenenó a sus víctimas para cobrar seguros de vida. Patricia Flores nos cuenta más desde la región de Valparaíso. Patricia, buenas tardes. Así es. Buenas tardes. Claro, nosotros saliendo hace tan solo segundos atrás del Tribunal de Viña del Mar con esta información. 20 años de presidio perpetuo calificado en el caso de Natalia y 4 años de presidio menor grado máximo por Luis Olivares. Sensaciones que tuvimos hace tan solo momentos atrás al interior de la sala en donde se dio esta lectura de sentencia. Yo me encuentro junto a la hija de Natalia, con quienes hemos estado en este caso durante este largo proceso. El día de hoy tú nos decías cómo se sentían como familia, considerando que ustedes estaban pidiendo el presidio perpetuo calificado en el caso de el conocido abogado del metanol. Claro, nosotros claramente estábamos pidiendo más, pero estamos conformes con la condena. Son 24 años y aquí hay solo 2 víctimas. Ahora empieza el juicio por María Eliana Cádiz y Marcelo Montesino, y eso se van a sumar a más años de cárcel, y en realidad esperemos que finalmente no salga más. Ya tiene 60 años, así que 24 años más la condena que le den por las otras causas. Lo ideal sería que no volviera a salir, porque es una persona que no aprendió de lo que hizo en su pasado, que ya fue condenado y no aprendió y siguió haciéndolo, y ahora no lo va a aprender, ya no se va a cambiar. O sea, si él llega a salir, va a salir a lo mismo. Entonces, ya era hora de que pagara, y estamos conformes con los 24 años que tiene que hacer. Esto termina, se cierra un capítulo en el caso de ustedes, son años que estuvieron en investigación. Sí, el 7 de julio se cumplen 5 años desde que falleció mi mamá. Fue un camino largo de incertidumbre, bueno, es poca la información que se le da a las familias de la investigación, pero llegamos a buen puerto gracias a la VIPE, gracias a la abogada que bueno, sin ellos no hubiésemos llegado a este punto, y él hubiese seguido como fue en sus años anteriores, haciendo lo mismo, sin ni un cargo de conciencia, sin nada, y por lo menos que no se consiguieron los 40 años, pero 24 es harto. Esa es la sensación. Nicole ha sido la vocera principal de la familia en este caso, que nosotros hemos seguido desde que se inició el juicio. Este es el ambiente, las afueras aquí de Viña del Mar, del tribunal, del juzgado de garantía, tribunal en lo oral y lo penal, la familia reunida principalmente de Natalia Vélez. Hay que recordar que este fue el caso en donde empezó a iniciar para poder ser
la investigación y las pericias correspondientes en el llamado caso del metanol. Una situación realmente que se esperaba angustiante para ellos, que finalmente el día de hoy, de cierta manera también, cierra un ciclo, un episodio para ellos. También me encuentro junto a otra hija de Natalia. Tú estabas en la sala, tú fuiste principalmente la que aplaudió, la que sintió conformidad quizás con este capítulo que cierra de cierta manera. Sí, la verdad que la pena más es de alegría igual, sí. Lo que yo digo, no importa que sea menos, lo importante es que él ya cumplió. Ahora ya va a pagar, ahora va a estar ahí y nosotros vamos a seguir con la misma pena, la misma falta en los momentos especiales en los que nuestra mamá no va a estar. Pero por lo menos vamos a estar un poco más tranquilas, que pudimos despedirle y que hoy día ya todos se dieron cuenta que mi mamá la mataron, que sí fue él y que alguien está pagando por eso, por quitarle la vida. Porque mi mamá era una persona muy buena, era buena mamá, siempre dio todo por su hijo, por sus amistades. Harta gente la quería, quizás aquí no tanto, pero harta gente la sentía y lo importante es eso, que no importa que sea menos, no importa. Algo más tiene que pagar y lo demás se lo va a dar la vida nomás. Un dato clave en el que ustedes siempre confiaron que fueron las conversaciones que encontraron en el celular de Natalia, en donde hablaba con Ricardo. Sí, porque desde el principio siempre supimos que fue él. Él dejó pistas donde nosotros pudimos darnos cuenta y gracias a Dios quizás costó todos estos años esperar, pero por fin llegó el día y llegó su hora. Muchas gracias. Llegó el día y llegó la hora en este caso. La lectura de sentencia que finalmente deja con 24 años a Ricardo, el conocido abogado del metanol. Las sensaciones aquí en las afueras del tribunal, en donde ustedes pueden ver quienes también se encuentran, la familia de Natalia, también con la abogada querellante y también con el fiscal del caso, quien nos ha ido contando cómo ha sido la investigación en este proceso, las pistas claves también para poder finalmente otorgar la lectura de sentencia que escuchamos el día de hoy. Seguiremos muy atentos a toda la información que se pueda continuar con respecto a esto que ocurrió a tan solo momentos aquí en la comuna de Viña del Mar. El dramático testimonio que tú recogías, Patricia, de las hijas de Natalia Belis López. Recordemos, una de las víctimas de este sujeto, Ricardo González Latorre, el denominado abogado del metanol, 60 años, que fue condenado a 24 años de cárcel. Recordemos que el fiscal Hernán Silva logró probar que el acusado utilizó alcohol metílico para envenenar a dos de sus clientes, Luis Olivares Grondón el año 2012 y Natalia Belis López el 2018, con el fin de cobrar sus seguros de vida. La primera víctima sobrevivió, lamentablemente la segunda falleció. Patricia Flores, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Buenas tardes. Vamos a seguir con otras informaciones de la jornada. Una pensionada de 76 años fue brutalmente asesinada. Esto en la comuna de Puerto Saavedra, en la región de la Araucanía. Un delincuente la acuchilló para robarle 283.000 pesos de su jubilación. César Campos, con los detalles de casos como estos que se repiten lamentablemente, de mujeres, hombres, ancianos de tercera edad que van a cobrar su jubilación, César, y los asaltan muchas veces. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, tú lo decías, es un crimen horrendo, tremendo y sobre todo en una zona de la región de la Araucanía que es bastante tranquila, tú lo sabes, Puerto Saavedra, una zona turística donde toda la gente llega los fines de semana a probar los mariscos, una zona muy tranquila. Esto fue a 10 minutos de la ciudad de Puerto Saavedra, en el sector rural, donde Petronila Huaracán, de 76 años, claro, fue a cobrar su pensión, tenía reunida también otra platita por ahí y alguien la estaba esperando en su casa. Esta persona es Luis Huaracán. Fíjate que se confirmó en el día de ayer que era su sobrino en segundo grado quien la estaba esperando en la casa para robarle ese dinero, pensión que había cobrado hace algunos días. Lo brutal de todo esto y lo que llama la atención no solamente de las autoridades, de la Brigada de Homicidios, de la Fiscalía y de la ciudadanía de la zona costera de la Araucanía, es lo horrendo del crimen. Él
llega a la casa, la golpea brutalmente en la cabeza, en sus extremidades. Cuando ella pierde el conocimiento, de alguna manera él toma un cuchillo y rebana sus 2 orejas de esta adulta mayor de 76 años. No contento con aquello, luego la decapita, ¿no? De alguna manera ahí en el living del hogar. Algo que dejó muy consternados a los vecinos de ese sector de la comuna de Puerto Saavedra. Evidentemente él fue detenido, incluso fue visto por una de las hijas cuando arrancaba del lugar, fue amenazada una de las hijas, por ello que ella lo reconoce de alguna manera y es detenido, ¿no? Conversamos con los familiares de esta persona de 76 años, estuvimos en el lugar, la congoja, la tristeza y el asombro de este crimen. Escuchemos. Guerrera, luchadora, siempre a su modo, pero de esas mujeres antiguas, siempre a su modo, pero si usted me lleva un resumen, una excelente mujer, una excelente madre, ayudó a su hija con los medios que tenía y nos sacó adelante. Para mí se merece cadena perpetua. Para mí es lo único que podemos pedir nosotros acá como familia más que nada, porque es terrible, es muy terrible para todos. Claro, y es lo que busca precisamente el Ministerio Público, la cadena perpetua. Él fue formalizado por homicidio calificado. Tenemos declaraciones de la Brigada de Homicidios y también de la fiscal, ¿no es cierto?, que lleva la causa aquí en la Fiscalía de la región de la Araucanía. Víctima de 76 años de edad, vivía sola en el inmueble y que había escuchado y visto movimientos en la bodega de su propiedad, solicitando vía mensaje de WhatsApp ayuda a una de sus hijas que vivía en la cercanía, quien al llegar al lugar encuentra a su madre fallecida con evidentes signos de haber sido violentada, encontrando un sujeto al interior quien escapa del lugar. Detectives posteriormente logran la detención de este imputado, quien mantenía evidencia hematológica entre sus ropas. Según la investigación, se ha podido determinar que el imputado ingresó el sábado en la noche al domicilio de la víctima, para lo cual escaló un cerco perimetral, además quebró una ventana. Una vez en el interior la agredió en diversas partes del cuerpo con objetos contundentes, además utilizó un cuchillo con el cual también la agredió y finalmente le causó la muerte por decapitación. La Fiscalía formalizó por el delito de robo con homicidio, robo calificado, que tiene las penas más altas incluso que raya de presidio perpetuo calificado, y además por el delito de amenazas. Sí, se descarta cualquier trastorno mental por ahora, incluso del Ministerio Público de esta persona, ¿no es cierto?, Luis Huiracán, el imputado por este brutal, horrendo homicidio que estremece hasta el día de hoy en la zona costera de la región de la Araucanía, específicamente la ciudad de Puerto Saavedra. Gran congoja, gran tristeza de esta mujer que deja 2 hijos, ¿no es cierto?, y que era muy, muy querida en el sector rural de la zona costera de la región de la Araucanía. Andrés. Sí, terrible, terrible noticia, de verdad, los detalles terribles. Ya, César, muy buenas tardes. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tono. Continúa la polémica por el programa Gas para Chile. Esto luego que se conociera que el fisco pagó 117.000 pesos por cada cilindro José Ignacio Atenas, con todos los detalles. Nacho, buenas tardes. Así es, como estás, buenas tardes. Claro, polémica han dado a conocer estos números, estas cifras que entregaron justamente desde la Empresa Nacional del Petróleo. Para dar un poco de contexto, hay que entender que el día de ayer, ENAP justamente había oficializado su participación dentro del mercado del gas como un distribuidor mayorista. ¿Qué ocurrió? Que se dieron a conocer los detalles de este plan piloto que ocurrió durante el año 2022, donde justamente de alguna manera experimentó la idea de que ENAP fuera también un distribuidor minorista. Y aquí es donde está el detalle, porque según los datos que se dan a conocer, se comercializaron los cilindros de gas. En promedio, el precio unitario fue de 15.000 pesos, lo que significa, claro, un 35% más barato de lo que se comercializa en el mercado en general la industria. ¿Qué pasó? Que el costo que justamente generaba este cilindro o cada cilindro de gas era de 117.000 pesos. El problema estaba justamente en la distribución, en la última etapa, podríamos decir, en la entrega final a los minoristas, donde se hablaba justamente
justamente de que más de 84.000 pesos era el costo solamente de la entrega de los cilindros de gas. Esto genera algo así como el 85% del costo total de cada cilindro. Por lo tanto, ahí es donde se ha encendido la alerta de alguna manera por el gasto que se generó justamente desde la empresa ENAP. De hecho, según los datos que se dieron a conocer, fueron más de 500 millones de pesos lo que se gastaron justamente en 591 millones de pesos, y solamente en el último ítem, este ítem de distribución, fueron 507 millones de pesos lo que generó justamente el gasto de ENAP. Esto ha generado controversia, se ha emplazado obviamente a las autoridades, principalmente a las de gobierno, que han estado detrás justamente de este plan que busca tener el gas a precio justo. Hay que recordar que esta iniciativa surge luego de un informe que entrega la Fiscalía Nacional Económica, en donde habla justamente de que se necesita mayor competencia en el mercado del gas, pero principalmente en el sector minorista. Tenemos declaraciones justamente de las autoridades, del ministro de Energía y también de Hacienda, que entregaron mayores detalles, respondieron a los cuestionamientos sobre estos gastos que se han realizado en torno al gas para Chile. En el fondo, como digo, los programas pilotos sirven para afinar y corregir, y en este caso, ¿cierto?, ENAP ha ajustado su modelo y ha, por lo tanto, optado por una modalidad de distribución como mayorista solamente. A finales del año pasado, en diciembre, ENAP anunció que modificaría el modelo de negocios para comercializar la producción de GLP a nivel mayorista. Esta etapa comercial de gas de Chile se construye sobre la base de las ventajas competitivas que tiene ENAP para la fabricación y llenado de cilindros, así como las ventajas que tienen las distribuidores privadas multimarca para hacerse cargo de la última milla. Hay que entender que justamente este gasto se realizó en el plan piloto. De hecho, la confirmación del día de ayer de ENAP de participar como un distribuidor mayorista es justamente quizás respondiendo a este gasto que se realizó en este plan piloto, donde se demostró de alguna manera no se tuvo números tan positivos justamente en lo que era la distribución a mercados minoristas. Por lo mismo, ahora van a ser mayoristas y han firmado contratos con distintas distribuidoras que justamente van a encargarse del consumidor final, de entregar el producto al consumidor final en la zona centro-sur del país. Pero de todas maneras, esto ha generado controversia. Diputados de la bancada UDI y del Congreso justamente han citado al ministro de Energía y también al ministro Giorgio Jackson para entregar mayores detalles, conocer las explicaciones de por qué se realiza este gasto cercano a los 600 millones de pesos en este plan piloto. Tenemos declaraciones justamente de ellos. También se lo consultamos al ministro de Desarrollo Social respecto a la respuesta que podrían dar en relación a esta situación que está justamente emplazando los parlamentarios de la bancada UDI. Tenemos declaraciones, los invito a escuchar. En su momento me tocó participar de la inauguración en tanto ministro de Secretaría General de la Presidencia, pero estos son aspectos que los ve la cartera de Energía y que, por cierto, están cambiando la estrategia, o sea, la cambiaron ya en diciembre, cuando revisaron que el piloto no hacía sostenible la estrategia y mantener las ventajas comparativas que tiene ENAP en tanto mayorista y no en tanto minorista, y eso fue lo que definió la empresa estatal en este caso. Esta idea del gas a precio justo es otra más de las iniciativas de este gobierno que son altamente populistas. Yo creo que es importante que los ministros Jackson y Pardo asistan lo antes posible a la Cámara, a la comisión investigadora que vamos a solicitar, para que den explicaciones por qué incentivan este tipo de programas. Ahí veíamos entonces una comisión investigadora, es lo que plantean desde los parlamentarios de la UDI para tener mayores antecedentes, conocer las explicaciones de las autoridades detrás de este plan de gobierno que justamente se da para intentar abaratar los costos, intentar de entregar un valor del gas más barato a los consumidores finales. Nosotros estamos a la espera de la empresa nacional del petróleo, que al parecer podría dar declaraciones en las próximas horas, también entregando mayores detalles de lo que fue este gasto del plan piloto, insistimos, que ocurrió durante el año 2022. Sí, recordemos también, Nacho, que hay un documento de la Fiscalía Nacional Económica sobre temas de competencias, de fallas en la competencia en el mercado del gas natural y también del gas licuado, con sobrecargos al final, con cobros que podría ahorrarse los consumidores entre 15 y 20% en cada cilindro de gas. El problema, sí, ese documento de la Fiscalía Nacional Económica conversa con esta estrategia del gobierno. Al parecer no. Nacho, muchas gracias. Vamos a revisar otros temas de la contingencia. Un aumento de consultas y una ocupación del 90% de las camas pediátricas ha provocado el alza de enfermedades respiratorias tanto en niños, niñas como en mujeres embarazadas. Dale Linares
con todos los detalles, Dani. Se vuelve a hablar de reconversión de camas, incluso de trabajo mancomunado del sector privado con el sector público, tal como ocurrió en el COVID. ¿Cómo te va, Dani? Claro, y lo más complejo es que estamos recién en la semana 21 del año, cuando las enfermedades respiratorias en general manifiestan su mayor estrés a la red asistencial por ahí por la semana 28, 26 del año. Se ha adelantado y bastante la circulación viral y eso lo han visto tanto los padres de los niños menores como también familiares de adultos mayores que han recurrido mayormente a las salas de urgencia de nuestro país, generando una demanda del 90% de las camas hospitalarias hoy en el territorio nacional. Una cifra que sin duda es dinámica, que va variando día tras día y también es distinta de acuerdo a la dinámica de su solicitud en cada una de las regiones. Por ejemplo, aquí en nuestra región, aquí el virus que predomina, ¿no?, en la circulación es la influenza. Y es un punto importante porque contra ese virus existe una solución, que es la vacuna. Por ende, se han puesto los esfuerzos ahí en poder vacunar a la mayor cantidad de personas del público objetivo posible dentro de este plan de la campaña de invierno para mejorar aquella protección para poder enfrentar de mejor manera las semanas que vienen. Resta mucho otoño y todavía no llegamos al invierno y estamos en una situación bien compleja en términos de demanda de la red asistencial. Otra cosa es el virus respiratorio sincicial. Para ello no existe esta preparación a través de una vacuna, pero sí es un virus que genera también un atochamiento importante, hospitalizaciones en los centros de salud y una demanda importante de recursos, tanto de personal médico como también de los insumos de camas pediátricas que hoy deben ser reconvertidas en el sistema. Ya se ha solicitado en el marco de esta emergencia sanitaria en la cual se encuentra el país, que se ha extendido hasta el mes de agosto, al sector público y al sector privado aumentar en un 20% las camas para poder reconvertirlas a camas pediátricas. Escuchemos a las personas lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, cómo han enfrentado también la mayor circulación viral. Con mucha precaución más que nada porque anda muy fuerte el virus por lo que sé del sistema respiratorio, así que cubierta nomás anda. No la saco para nada, no, prefiero no sacarla para que no se me enferme, para prevenir todo contagio. Prefiero dejarlo en casa a que se contagie y también nosotros tenemos que cuidarnos como papá. La cuido mucho porque está apenas chiquita, tiene 5 meses y está ahorita enferma porque no puede respirar, le está dando fiebre y eso que no la saco. Viene acá, siempre le dan lo mismo y las niñas siguen con lo mismo, los virus no se recuperan un día y ya el otro día están igual. Acá la solución es paracetamol y ibuprofeno. No hay un examen, no hay nada más que te ayude a saber, ¿no?, a estar más tranquila y a saber qué en el fondo el problema. Eso. Circulación viral que genera angustia en los padres muchas veces por no saber qué hacer, ¿no? Si enviarlos, por ejemplo, a los recintos educacionales, quedarse en casa, ver también los apoyos familiares para recurrir a ellos en este tiempo donde las temperaturas son más bajas, la circulación viral es más alta, por ende la probabilidad de contagiarse de algún virus respiratorio está ahí, a la vuelta de la esquina, y es por eso que cada una de las familias va tomando sus precauciones. Algunos derechamente no están enviando a los niños al colegio, sobre todo en edades tempranas, cuando hablamos de jardines infantiles, donde se apoyan muchas veces en los padres, sus abuelos, o bien con las opciones que existen hoy a través del teletrabajo, poder proteger de alguna manera a los pequeños. Vamos a hablar ahora de la región metropolitana, haciendo un poco un zoom a esta cifra, ¿no?, del 90% de ocupación de camas a nivel nacional y la circulación de virus. ¿Qué pasa en la región particularmente? Nos responde el Seremi de Salud. Ha aumentado la circulación viral, que se ha adelantado aproximadamente 4 o 5 semanas, a lo que si lo comparamos, por ejemplo, a los años prepandémicos incluso. Principalmente en la región metropolitana, y la situación que tenemos en este momento es que es la influenza tipo A, es la más prevalente en la región metropolitana y también en algunos sectores de la región metropolitana, sobre todo para la población pediátrica, en el sector occidente, también con el virus VRS, el virus sincicial. Y reforzar el llamado a prevenir. Tenemos todo el invierno por delante. Por ello es fundamental poder protegernos, tanto con la vacuna contra la influenza, por cierto, muy necesario hoy día en la región metropolitana, y también con la vacuna bivalente.
hemos hecho esfuerzos importantes por lograr un porcentaje de vacunación alto, pero aún tenemos un grupo rezagado, como bien lo decía el Ceremi, que son las embarazadas, que tienen cerca de un 27% de cobertura en nuestra comuna. En ese sentido, el vacunarse contra la influenza nos permite a la red sostener mucho mejor lo que es la campaña invierno. Nuestro servicio, y en particular las urgencias pediátricas, además de influenza, han tenido bastante BRS, y que eso implica hospitalización en los niños menores. Por lo tanto, prevenir todo lo que se pueda, avanzar en vacunación es muy importante para la población y para los equipos de salud, permitir que estos trabajen con tranquilidad. Y sobre ese punto se está extendiendo el horario de funcionamiento de los centros de salud familiar para vacunación en horarios vespertinos, para mejorar también el acceso a las personas que por situaciones laborales no pueden ir durante la mañana. También acercar la vacunación a puntos de interés, centros comerciales o bien lugares de mayor circulación de público, para que ahí también se pueda aprovechar la instancia y vacunarse contra la influenza y también contra el COVID-19. Recordemos que hay una vacuna bivalente que se puede inocular en la misma ocasión, ambas vacunas, y tener aquella protección adicional respecto al COVID-19 también. Vamos a hablar ahora respecto a este calendario escolar, ¿no? Lo que está en debate respecto si finalmente se va a adelantar o no las vacaciones. Ya lo ha dicho la autoridad, tanto sanitaria como educacional. El calendario escolar se mantiene tal como está diseñado de principio de año, es decir, con las vacaciones que comenzando la primera semana del mes de julio, y no habrá modificaciones al respecto, al menos es lo que tiene planteado la autoridad, entendiendo que la curva podría ya comenzar a mainar dentro de las próximas semanas. Vamos a revisar el detalle ahí en voz del secretario de Redes Asistenciales. Ya se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de la programación de vacaciones, a realizarla este año una semana por adelantado. Por eso no va a ser la segunda semana de julio, sino que va a ser la primera de julio que entrarán los escolares a vacaciones. Un 20% de aumento le hemos pedido, le hemos instruido a la red tanto pública como privada de aumento en la capacidad las siguientes semanas. Un aumento de la capacidad que se solicita a nivel central, pero esto se puede, ¿no?, a raíz de la emergencia sanitaria extendida hasta el mes de agosto por parte del MinSal en el contexto del COVID-19, pero hoy utilizándola por los virus respiratorios que están predominando en nuestro país, el BRS y también la influenza aquí en la región metropolitana, con el llamado incesante, ¿no?, a protegerse, a inocularse contra esta enfermedad para evitar atochar aún más el sistema de salud. Y también es redoblar el llamado también que hacen las autoridades, Dani, de no ir sí o sí a las urgencias, muchas veces tratar de contener muchos de estos cuadros en lo posible dentro de los hogares, porque o si no, la espera puede ser larga, y también no solamente la espera puede ser larga, los niños se pueden contagiar con otros virus, obviamente estando con esas largas esperas en los servicios de urgencia. Dani Linares, muchas gracias, buenas tardes. 1 de la tarde con 37 minutos, hay 12 grados en la capital, nos vamos a la pausa. La primera pausa en 24 tarde. 3 personas fueron detenidas, todas integrantes de una banda, por el robo de 3.600 millones de pesos en cobre desde el puerto de San Antonio. Pamela Araya con todos los detalles. Pame, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Sí, desde enero, desde que ocurrió este millonario asalto, que la unidad de análisis criminal de la Fiscalía de Valparaíso con el OS9 estaban trabajando, buscando por cielo, mar y tierra a los más de 20 integrantes de esta banda que realizaron este millonario robo, porque son 3.600 millones de pesos que se traducen a 300 toneladas de cobre. Ahora se han recuperado solo 60. Pero ¿cómo fueron detenidos estos delincuentes? Bueno, luego de todos los antecedentes recopilados, pudieron llegar a hacer allanamientos en sus casas. Esto en Estación Central, en Pudahuel y también en María Pinto, donde encontraron una serie de elementos que son utilizados para realizar también diferentes delitos, incluso dinamita, algunas herramientas para el oxicorte, una máquina para falsificar patentes, más de 6.000 millones de pesos en dinero falsificado, y así suma y sigue la lista entonces de lo que se ha incautado, pero se sigue trabajando para poder encontrar a los otros responsables, que además en la Fiscalía explicaron cómo actuaron, porque se dividieron en 2 grupos. Mientras un grupo llegó con camiones a asaltar violentamente a quienes estaban en el puerto de San Antonio y llevarse ahí todo el contenido de los contenedores, otro grupo se fue a la oficina de seguridad de ahí del puerto de San Antonio, que está en Valparaíso, y se robaron las cámaras, todo para que no hubiera registro de lo que
que habían hecho. Vamos a escuchar más detalles entonces de lo que dijeron ahí el fiscal y también el subdirector de Carabineros, el general Araya. El primer grupo actuó en el terminal portuario de San Antonio, donde mediante 10 camiones que ya habían traído, se trajeron estos 12 contenedores, y un segundo grupo de aproximadamente 8 a 10 personas, se instalaron más de 100 kilómetros de forma paralela a la comuna de Valparaíso, el sector de Placilla, donde sustrajeron los videos para efectos de no ser perseguidos penalmente posteriormente. La detención de 3 individuos que estaban directamente relacionados con esta organización criminal permitió la recuperación de 6 contenedores y en cuyo interior se encontraban aproximadamente 60 toneladas de cobre. Se encontraron oxicortes, se encontraron elementos que son conocidos para falsificar y alterar placas patentes, se encontró dinero en cantidad significativa, dinero falso, y también dinamita de un alto poder de fuego. Bien, ahora este cobre, estas 300 toneladas, estaban listas para ser exportadas a Italia. Y estamos hablando del robo más grande de cobre que ha afectado a Codelco. Recordemos que ya se habían desbaratado algunas bandas que trabajaban ahí en el norte de nuestro país. Pero al menos lo que decían de parte de Carabineros es que podemos hablar que la banda está desbaratada, porque además es de alta peligrosidad en el sentido que no solo se dedicaban al robo de cobre, porque todos tienen antecedentes penales, todos son chilenos. Y el hecho que se hayan incautado las armas, que se haya desbaratado una banda, aunque todavía falta detener a muchos de ellos y que incluso se hayan incautado explosivos, fue lo que destacó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que también habló respecto de este operativo. Este hecho hace, primero, que una estructura que cometía delitos esté detenida. Segundo, que las armas que ocupaban estén incautadas. Tercero, que elementos peligrosos para la seguridad de la población, como por ejemplo los explosivos, también hayan sido incautados. Y vuelve a demostrar los indispensables esfuerzos que tiene que hacer el país para proteger la seguridad de las personas, pero también para que cuando haya delitos el país tenga garantizado que no hay impunidad. Bueno, estos 3 detenidos ya fueron formalizados ahí en San Antonio por diferentes delitos. Uno de ellos es robo con intimidación, tenencia de armas, tráfico de drogas, entre otros delitos también, y se destinaron 120 días para investigar. ¿Qué pasa con el resto de la banda? Pues bien, algunos ya están identificados, dijeron en la Fiscalía, y su detención es inminente, mientras que otros todavía se están buscando para saber quiénes son y así lograr detenerlos. Pamela Araya, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Ahora vamos con la información internacional del momento junto a Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Partimos con información de hace pocos minutos porque Rusia comenzó a desplegar sus armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Era algo, Andrés, que ya había anticipado el presidente Vladimir Putin, pero no se había concretado y que finalmente en los últimos minutos confirmó el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Finalmente se trasladan algunas de estas armas tácticas, según informó la agencia de noticias rusa. Más temprano, este jueves, Rusia también había firmado un acuerdo con Bielorrusia, su más cercano aliado. Recordemos que este mismo país fue el que le permitió, Andrés, en el inicio de la guerra, desplegar también sus soldados, prepararlos en ese mismo territorio. También en este momento lo que estaría permitiendo es almacenar las ojivas en una instalación especial que debería estar definida al menos en un mes. Lo que dice también el líder de la oposición bielorrusa es que esa transferencia de armas nucleares rusas debería estar preocupando no solamente a Bielorrusia, que es el que está albergando esto, sino al resto de países, frontalmente a Ucrania, que es con el que tienen este conflicto, pero también al resto de países europeos. Recordemos, Andrés, que solamente la semana pasada estábamos viendo esta imagen de lo que pasaba en Hiroshima, de los líderes del G7, de los países más industrializados, pidiendo que no haya una escalada, al menos en el terreno nuclear, en esta guerra de Ucrania, que partía a mediados de febrero ya el año pasado, y que finalmente el presidente ruso empieza a escalar entonces el conflicto. Se han dado varios combates en las últimas horas, particularmente en la zona de Bakhmut. Hay información cruzada también entre Ucrania y Rusia,
pero finalmente, sin duda alguna, este es un paso hacia adelante por parte del gobierno ruso para tratar de equilibrar el terreno de batalla también con Ucrania. Y tú muy bien lo reseñabas, Bielorrusia, uno de los grandes aliados de Rusia, estratégicamente está ubicado, podríamos decir, al norte de Ucrania, de alguna forma rodea prácticamente a este país que ha sufrido esta invasión. Ya llevamos 1 año, 3 meses. Efectivamente. Lukashenko, un dictador también. Se dice además, Andrés, que él es el último dictador de Europa, justamente por la cantidad de años que lleva en el gobierno. Y también recordemos que él había tenido algunos problemas de salud en las semanas pasadas. Sin embargo, se vio bastante bien cuando daba este anuncio de haber desplegado estas armas nucleares. Recordemos además también que el presidente Putin había hecho este anuncio desde el mes de marzo. No se había materializado esta escalada nuclear y hay que ver también cuál va a ser los efectos. Esto al menos en los líderes de Occidente. Estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, de Alemania, cuáles van a ser los pasos a seguir, porque se sabe al menos que, a diferencia de lo que pasaba al principio de la invasión, en estos momentos Ucrania es quizás uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y es bien curioso también la posición de China frente a esto. Ayer veíamos también en el reporte internacional las reuniones de altas autoridades rusas en China con Xi Jinping. Hace un tiempo Xi Jinping que fue a Rusia a reunirse con Putin. O sea, ¿qué va a decir China de esto? Y aparte de esto, seguramente el enviado de China estaba empezando ya a dar algunos pasos, porque recordemos que ellos también tienen un proceso de pacificación en ciernes, todavía muy en el inicio de lo que sería este proceso de negociación con Ucrania y con Rusia para encontrar una salida pacífica al conflicto, que al menos de momento no se ve sobre la mesa y que vamos a tener que ver cuáles van a ser efectivamente las consecuencias de este despliegue de armas nucleares tácticas que hace Rusia en Bielorrusia. Vamos a seguir avanzando en materia internacional, nos vamos a esta hora a Londres porque también en las últimas horas ocurrió un hecho de último momento y tiene que ver, Andrés, con un hombre que se estrella con la reja de Downing Street. Recordemos a las personas que nos están viendo en sus casas, Downing Street es la residencia oficial del primer ministro británico de Rishi Sunak. Él se encontraba al interior de esta residencia en el momento en el que ocurre esto. Afortunadamente no pasa a mayores, pero este hombre efectivamente es detenido. O sea, recordemos que es una suerte de callejón que está cerrado por una reja a un costado del Big Ben, del centro más conocido de Inglaterra, Downing Street 10, que es donde vive Rishi Sunak y todos los primer ministros. Y llama la atención porque un auto, a primera uno piensa que es un accidente. Claro, se efectivamente. choca contra el portón de alguna forma o la reja. Sí, además se veía también, Andrés, en el video de la BBC que el auto no iba a alta velocidad tampoco. Claro. Casi que parecía un accidente, cualquier conductor que se estrellaba contra esta reja. Sin embargo, el hombre que iba al mando de este vehículo ya fue detenido bajo sospecha de daños criminales, de conducción peligrosa. Hay que también, Andrés, contextualizar un poco. Esta no es la primera vez que vemos esa imagen en los últimos días. Hemos visto también otros conductores que se estrellan, por ejemplo, contra la puerta de la Casa Blanca, contra la puerta del Vaticano. No se sabe si realmente se está emulando ese tipo de conducta o esto es completamente aparte. De momento, afortunadamente en Londres no hay informes de heridos y las investigaciones están en curso y las fuerzas de seguridad también cerraron las calles cercanas. Downing Street es la calle justamente donde viven estos primeros ministros y además también se encontraba el canciller británico que de hecho estuvo de visita la semana pasada aquí en Chile. Y se encontraba en el lugar del momento también en el momento de este incidente. La icónica puerta color negro. Claro, y que uno cree que es muy accesible. No, pues la calle está cerrada. Absolutamente pues. no, está Sí. completamente cerrada esa calle y únicamente puede pasar las autoridades que trabajan en el lugar y obviamente la prensa acreditada. El único que entra y sale como puede y como quiere es el gato. Completamente. Larry es el único que puede pasar por Downing Street. Y de Londres nos vamos a esta hora hacia Argentina porque en un par de minutos más va a iniciar en la Plaza de Mayo un acto liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández. Pero adivina quién lo invitó ella. Me imagino, dice que aquí hay un gran ausente, un gran no invitado, que también hoy día, como decía el nombre del gato, se hizo el Larry. ¿Ah? Completamente, Andrés. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, no figura en esa lista de 300 invitados que está liderada por la vicepresidenta Cristina Fernández, que además va a conmemorar los 20 años de la llegada de su marido, Néstor Kirchner, al poder, en un día que además es el Día Nacional de Argentina también, y hay mucha expectativa sobre el discurso que va a dar. Recordemos que antes estábamos muy pendientes de ella para saber si finalmente era o no candidata, que esa era la gran duda cada vez que ella aparecía. Que no.
Ella ya ha dicho varias veces que no, cada vez que aparece le vuelven a gritar. Ella nunca se sabe. Yo siempre siento que con ella es muy impredecible, Andrés, porque finalmente ella es mucho de emociones, pero al menos en las últimas veces que la hemos visto en ese tipo de actos, ella sale y dice, ya les he puesto paños fríos, ya he dicho que no voy a ser candidata, pero cada vez que ella pasa, y eso es algo inexplicable, obviamente, y también es un hecho que ella levanta todavía muchísimas pasiones entre los kirchneristas. Ella es una figura de negros y blancos, la gente en Argentina la quiere o la odia, pero no es de puntos medios. Vamos a revisar justamente cuáles fueron las declaraciones que dio el presidente de Argentina, Alberto Fernández, al no ser invitado a este evento. Es extremadamente llamativo que usted no haya sido invitado o no esté esta tarde en la plaza. ¿Por qué? Yo no voy a estar en Buenos Aires porque estoy terminando, me estoy yendo, tengo mi familia en Chaparmalal, así me estoy yendo. ¿El gobierno está unido, Alberto? No, miren, la verdad es que es 25 de mayo. ¿Pero se siente de algún modo aislado, presidente? No, para nada. ¿No está molesto? No, para nada, para nada. Para nada, por favor, no busquemos un título para que nos peleemos. Hoy tenemos que estar más juntos que nunca. Bueno, ahí lo vemos, Andrés, muy reacio él a la confrontación con Cristina Fernández de Kirchner, que es una de las principales, si no la principal, fundadora obviamente del kirchnerismo. Y aparte de eso, ya hay miles de militantes que están llenando la plaza ubicada en la capital argentina a la espera de lo que va a ser el discurso. Se sabe que sí está invitado el ministro de Economía, Sergio Massa, que es una de las principales figuras de cara a lo que van a ser las elecciones de las PASO, que es en donde se elige finalmente estos candidatos por cada una de las coaliciones de los partidos en Argentina. Y también recordemos que todo esto es de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, en donde finalmente se conocerá al sucesor o a la sucesora de Alberto Fernández. Y seguimos aquí en la región, seguimos en América Latina, nos vamos a una imagen impactante que nos deja Colombia, donde al menos 3 personas murieron y casi una decena resultaron heridas tras un atentado que se dio en el norte de este país. El ataque ocurrió cuando una patrulla de la policía se estaba desplazando hacia una base militar. Esto es una zona conflictiva que se conoce como Tibú, que queda en el norte de Colombia. Según las autoridades, hay 2 fallecidos correspondientes a policías y la identidad de la tercera víctima de momento no ha sido revelada. El ataque ocurrió cuando una patrulla de la policía se estaba desplazando a una base militar, fue atacada con explosivos, como vamos a ver en estas imágenes, en una imagen realmente impactante y que nos habla realmente, Andrés, del conflicto en el que sigue permanentemente Colombia. Y trae a la memoria algo que tú conoces mejor que todos nosotros, lo que fue los años 80, parte de los 90 en Colombia, en que los atentados bomba los conocíamos todos los días, en ciudades, en sectores rurales, lo que sufrió este país por el narcotráfico y por atentados como este. Bueno, efectivamente, Andrés, y sobre todo en zonas que han sido una y otra vez golpeadas por el conflicto, porque hay que contarle también a la gente en sus casas que Colombia es muy similar, por ejemplo, a México en ese sentido. Son las zonas rurales, las zonas del norte del país, del sur, las zonas pegadas a Venezuela, y no exactamente la capital ni las ciudades principales las que sufren el embate de la guerra, y en este caso la policía colombiana ya está ofreciendo $45.000 para dar cualquier tipo de información sobre quienes perpetraron este ataque. Hay que contar también que en esta parte del país hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, de disidentes de las FARC y también de otras bandas que se controlan o que se disputan mejor en los corredores del narcotráfico, del cultivo de la coca, y que sobre todo no ha habido ningún cambio, sobre todo contundente, durante el gobierno de Gustavo Petro, que se esperaba iba a tener una política distinta al gobierno de Iván Duque. Es como retroceder en el tiempo, ¿eh? El cartel de Medellín, el cartel de Cali, cuestiones que parecían en el pasado. Ahí está. Simplemente los mismos criminales, pero con otros nombres, Andrés. Ahora son los disidentes de las FARC, ahora son estas bandas también distintas del microtráfico, pero finalmente sigue siendo la misma violencia y efectivamente en los mismos lugares del país cafetero. Y de Colombia nos vamos hasta ahora a Estados Unidos porque hubo mucho problema ayer, Andrés, en lo que fue la candidatura o el lanzamiento de este señor. Uno pensaba que se lo iba a transmitir por Twitter. Iba a estar el dueño de Twitter. La cuestión no iba a fallar. Bueno, falló todo lo que podía fallar, Andrés. No se escuchaba, era como el principio de la pandemia, cuando uno estaba, por ejemplo, en esas reuniones de Zoom. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Todo se cayó, todo salió realmente pésimo. Mucho problema técnico para el lanzamiento de esta campaña y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que hay que decirlo, es el principal contendiente del expresidente Donald Trump, al menos dentro del Partido Republicano.
Hay muchos analistas que incluso dicen que él verdaderamente es un peligro porque es ultra conservador y realmente iría en contra de muchos de los derechos que ya han sido conquistados por las diversidades sexuales, por las mujeres. Tiene una campaña sumamente agresiva hacia la educación de género, por ejemplo. Vamos a revisar justamente, Andrés, parte de las declaraciones que le entregó a la cadena Fox después de este fallido lanzamiento de campaña. Como presidente estaré en contra de la ideología del despertar y en contra de la sexualización de los niños. Está mal lo que están tratando de hacer con los niños. No vamos a apoyarlo. En Florida decidimos que somos el estado donde el despertar va a morir. Como mandatario me aseguraré que esta ideología moderna termine en el basurero de la historia. Bueno, pero si hubo alguien que le supo sacar mucho provecho... Me imagino. Obviamente, el expresidente Donald Trump, su campaña estaba comiendo con cabrita lo que estaba sucediendo con Ron DeSantis. Y vamos a revisar justamente cuál fue la reacción, porque él es muy hábil en redes sociales y en minutos ya tenía publicado este video. Vamos a revisar uno de los extractos. Well, that concludes our Twitter space for today. Thank you to all of our... Hold your horses, Elon. The real president is going to say a few words. The devil, I'm going to kick your ass very soon. Hitler, you're already dead. Dick Cheney sounds like you'll be joining Hitler very soon. Klaus Schwab and George Soros, I'm putting both your asses in jail. And Ron DeSanctimonious can kiss my big, beautiful 2024 presidential ass. Trump 2024, baby. Let's go. Dios mío. Sin pelos en la lengua, realmente un lenguaje muy pensado para sus seguidores, muy pensado para las redes sociales. Y este montaje que veíamos ahí del video de Trump tenía incluso hasta Hitler entre los participantes del lanzamiento de la campaña, tenía al Diablo, tenía a Ron DeSantis. Realmente él sabe muy bien a qué público le está hablando y supo capitalizar perfectamente lo que sucedió con Ron DeSantis. Si esto parte en ese tono, no quiero pensar cómo va a terminar. Realmente se vienen unos meses muy entretenidos, al menos en materia de campaña. Recordemos que las primarias republicanas son en febrero del otro año y ya se están empezando a calentar los motores. Estamos hablando, Andrés, de unas elecciones que van a suceder en noviembre del próximo año. Y nos vamos a quedar en Estados Unidos con una brutal pelea que se registró en un aeropuerto. Eso pasó, Andrés, en Chicago. Yo hablaba con Sofía Norman, nuestra compañera, y decía, no sé qué pudo haber sucedido para que uno, en un lugar en donde se están esperando las maletas, termine prácticamente agarrando a golpes al resto de los pasajeros. Es un registro muy impactante que se viralizó obviamente en redes sociales. Y la situación se produjo a partir de una fuerte discusión que se desató en la zona en donde se retira el equipaje, como estamos viendo, pero empezó cuando los pasajeros estaban en el avión, venían peleando desde el avión. Pero como que todos pelean con todo. Sí, realmente es una situación muy caótica, muy violenta además. Al parecer una mujer tuvo una discusión con otras dos personas respecto a lo que había pasado con sus maletas, pero venían peleando desde el avión. Luego ya en las bandas de equipaje del aeropuerto, alrededor de 20 personas iniciaron esta pelea que estamos viendo en imágenes, que acabó con empujones, tirones de pelo, pero el conflicto no terminó ahí porque más personas empezaron a sumarse a la pelea cuando no tenían nada que ver, realmente solamente la violencia por la violencia. Finalmente 2 personas fueron arrestadas por estos hechos que acabaron con la paz de una de las terminales aéreas principales en Estados Unidos, que es el aeropuerto de Chicago. Y vamos ahora a mejores noticias porque el mundo finalmente despide a Tina Turner, la reina del rock and roll, después de su muerte ayer a los 83 años. Ha sido realmente un desfile de fanáticos, Andrés, acercándose a su casa en Suiza. Recordemos que ella era una ciudadana de este país desde hace ya décadas, que vivía en una mansión ubicada justamente en este país europeo, a donde se han acercado durante todo el día a sus fanáticos. Hay celebridades también que han rendido homenaje a través de las redes sociales, incluso también políticos, cantantes. Hemos hablado, por ejemplo, de Beyoncé, de Mick Jagger, que destacaron el talento del artista, mientras que Mariah Carey, Oprah Winfrey también la calificaron como una sobreviviente que superó todos los años de abuso y que se convirtió en este ícono. Su historia realmente de cómo reiniciar su vida, reiniciar su carrera, de un poder de resiliencia. Y otro punto que es súper importante, ella bailó, se vistió e hizo lo que quiso como mujer en tiempos que muchas miraban, ¿qué es esto? Y ella, con su pelo, con su forma de vestir, sus piernas, que muchas veces fueron, o sea, las tenía aseguradas las piernas. Completamente. Millones de dólares. Y aparte de eso, recordemos que ella había desaparecido de los escenarios hace mucho rato, casi 15 años, porque su último concierto había sido en el 2009 y ella decía que le encantaba vivir en Suiza porque estaba lejos de los reflectores, de las cámaras, de los paparazzis. Tenía una vida realmente muy tranquila y sobre todo donde la prensa es
completamente distinta a la prensa aquí en este lado del océano. Y vamos a ver ahora, Andrés, justamente porque durante toda la jornada hemos visto que Tina Turner se ha convertido en la portada, obviamente, de todos los medios estadounidenses. Vemos ahí las fotos, cómo esta estrella súper resiliente a la vida dura que le tocó, simplemente la mejor, usando también una de sus canciones, que además, esa canción The Best, era la canción favorita de la princesa Diana. Mira. O sea, realmente ella pasó todas las generaciones. Hay un tema que no es menor, Andrea. En la mañana lo comentamos en la radio. En todos los programas de talento, de imitación, siempre había una Tina Turner. Imagínate, siempre. vi una persona que salía a la escena pública desde los finales de los años 50, mira cuántas décadas de vigencia, y que además, como lo veíamos a través de los distintos artistas, fue una inspiración para muchas de las mujeres y también fue una representante importantísima para la cultura afroamericana, que finalmente ha sido una de las grandes que más lo ha despedido y sobre todo que ha tenido más luto frente a la partida de Tina Turner. Despidiendo a la reina del rock, Andrea Aguilar. Con esta canción increíble además. Sí, pues. Muchas gracias por el completo informe. Que estén bien, buenas tardes. Nos vamos a la pausa escuchando a la gran Tina Turner. Cerramos esta edición de 24 tarde invitándolos a ver esta noche en 24 Horas Central un nuevo capítulo de Habitantes. En esta ocasión es la historia de Karina Arenas, una mujer que en la comuna de San Bernardo hace 20 años conoció a un hombre en situación de calle que cambió completamente su vida y que dio inicio a una obra de amor que no tiene límites. Que tenga una excelente y provechosa tarde. Ellos dependen de mí, necesitan de mí. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Estoy luchando rápidamente y corriendo contra el tiempo para mañana tener un lugar que a lo mejor ellos no lo van a alcanzar a ver, pero cada día esto ha ido mejorando para cómo llegamos. Sí, yo soy súper estructurada y yo a ellos les digo, chiquillos, si ustedes vienen de calle, eso ya quedó atrás. Ustedes hoy día tienen que ser unos grandes señores. Ustedes van a tener 1 y 1000 caídas, pero vuelvan. Con el auspicio de 5G de Movistar.